Es un gusto poder saludarlos a todos nuestros videntes y oyentes. Es un privilegio para mí, como pastor de Asamblea de Dios Torre Fuerte, poder llegar a todos los miembros de la misma y a la vez a todos aquellos que tienen el privilegio de contar con este medio, de poder observarme y escuchar principalmente la palabra de Dios. Debido a la crisis que se ha estado dando en el mundo entero, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, las autoridades, nuestros gobiernos de nuestros países han decretado un tiempo de estar en casa, no tener actividades religiosas, familiares, de ninguna índole. Por tal motivo, como pastores nos vemos en la necesidad de enviar esta forma de mensaje a los hermanos que estamos pastoreando. Por lo tanto, es un placer para mí el poder llevar a cabo este mensaje y llevarlo hasta donde están nuestros hermanos. La palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 7, el apóstol Pedro enseña a sus lectores a recurrir a los recursos que tenemos como cristianos. Y en el versículo 6, el apóstol Pedro está dando una forma cómo poder responder a las grandes crisis. Esta pandemia que ahora se conoce como el COVID-19 es una de las peores pandemias que han surgido en el milenio. Y por lo tanto hay alguna psicosis en todo el mundo, en todas las personas, y por tal razón nos vemos en la necesidad de llevar a cabo esta actividad. Por lo tanto, el apóstol Pedro, en su libro, en su carta que él escribe, dice literalmente el pasaje bíblico de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 y versículo 7. Quiero leerlo para que ustedes tengan noción de lo que queremos hablar. Dice el apóstol Pedro en el versículo 6: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Versículo 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Basados en ese pasaje bíblico y respaldados por Juan capítulo 16 y versículo 33, cuando Jesús dice: estas palabras os he hablado, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Conscientes de que estamos viviendo en un mundo en crisis en todo aspecto, crisis moral, crisis espiritual, el mundo ya no es el mismo, ha tenido demasiados cambios, estamos expuestos a terremotos, a guerras, rumores de guerras, bueno, de toda clase de amenazas. El mundo nos proporciona día a día. No sabemos qué cosas traerán el nuevo amanecer. Lo que sí sabemos es de que como pueblo cristiano nos hemos aferrado a la idea por la fe que Dios está para ayudarnos. Ante las grandes crisis, el ser humano obviamente responde
temerosamente, es de suponer que llega un momento en que nos vemos confusos y no encontramos salida. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan, Jesús habló sobre esta situación, cuando Él dice que debemos de estar tranquilos, que no debemos de afligirnos, porque Él estará ahí, es lo que dijo Jesús. Por lo tanto, humanamente nos damos cuenta que llega a nosotros momento de aflicción, y dije que a veces no encontramos salida. La psicosis a la cual somos sometidos por las circunstancias que están sucediendo en el mundo nos lleva a perder a veces la compostura. Por esa causa Jesús les dijo a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed en mí. Esta sería la solución ante las grandes crisis del mundo. Pero por supuesto tendremos que estar en la crisis para entender a aquellos que la viven. Sabiendo que estamos en un momento difícil, creer en Dios y creer en Cristo sería una de las salidas más viables para el mundo entero. Un predicador dijo que nosotros estamos oyendo y viendo lo que sucede en el mundo, pero no oímos la voz de Dios en ello. Y es quizás algo que Dios está permitiendo, pues no sabemos si fue por mano humana que se está dando este coronavirus, o por voluntad divina, o por qué medio, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es de que si el mundo entero llegara a creer en Dios y en Jesucristo como el único Salvador, las cosas serían diferentes para el mundo. Pero pareciera que ante esta pandemia que ha surgido en este año 2020, lo que ha provocado es más dureza en el corazón del ser humano. Pero Dios permite todo esto para que la humanidad se vuelva a Dios. En el libro de Isaías capítulo 1, el Señor llama al pueblo de Israel a través de Isaías al arrepentimiento, a regresar a Dios. Y considera que los pecados cometidos no pueden imperar en la vida del hombre cuando Dios los perdona. Por lo tanto, la reflexión de hoy, para que comprendamos que no somos ajenos a los grandes desastres del mundo. Vivimos en el mundo, pero debemos hacer la diferencia. La iglesia cree en Dios, cree en Jesús, y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo: si Dios está con nosotros, nadie será contra nosotros. ¿Cuál debe de ser la respuesta de la iglesia cristiana ante las grandes crisis? El versículo 6 de la primera carta que Pedro escribe, yo encuentro una solución de la cual el mundo debe echar mano. Y el versículo 7 del versículo 6 del capítulo 5, el apóstol Pedro, hablándole a sus lectores, les dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Según el apóstol Pedro, considera que este es un recurso infalible. Recordemos lo que Dios le dijo al pueblo de Israel en la inauguración del templo en Jerusalén, cuando la gloria de Dios descendió en aquel lugar, pero ese lugar fue dedicado por el rey y todo el pueblo estaba presente.
Pero Dios le había dado instrucciones a Josué o a Salomón en su dedicación, que aquel lugar sería dedicado para él. Pero antes de que lo dedicaran, la Biblia dice que Dios le habló al rey diciéndole: si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, y yo oiré desde los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. La humildad no es cosa, no podemos hablar de cosa sencilla, pero el humillarnos implica bajarnos del lugar que nosotros mismos nos hemos puesto. El apóstol Pablo a los filipenses en su capítulo 2 habla de Jesús como Dios, pero no se aferró a esa idea de ser Dios, sino que se despojó de sí mismo, de esa naturaleza. Cristo se despoja. Y dice que siendo Dios, no se aferró a la idea de ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta lo más bajo. La humildad entonces implica el bajarnos del lugar donde nosotros nos hemos puesto. Estamos hablando entonces que la humildad, el humillarnos delante de Dios, este es un recurso que no va a fallar. Una vez que nosotros nos bajemos del lugar donde nos hemos puesto o nos han puesto, desde ese momento será cuando Dios empiece a actuar en favor de la humanidad. Dice el pasaje bíblico de 2 de Crónicas, capítulo 7, 14. Dice Dios: yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Quiere decir entonces que la humildad a la cual debemos de someternos, pues no son opciones. Porque Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sabemos todos que el humillarnos delante de Dios es reconocer nuestra propia debilidad, nuestra propia bajeza. Hablando sobre esto, yo encuentro dos cosas en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, 14. Dios le dice al pueblo que se humillen delante de Él. Y como resultado de eso, el Señor dice: perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Estas son grandes, pero grandes oportunidades que el pueblo cristiano tiene de demostrar que el cambio de actitud del pueblo de Dios puede hacer la diferencia. La razón es que ni el pueblo cristiano, ni las demás personas que no conocen a Dios aún, no quieren humillarse. Y como resultado de esa rebeldía o soberbia, si le podemos hablar sobre la palabra soberbia, vienen los resultados de ella misma, las cuales son catástrofes, pandemias y todo lo que se quiera mencionar. Pero luego, ante las grandes crisis espirituales, morales y la apatía espiritual, el pueblo de Israel lo único que debía de hacer, porque el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde, duro de cerviz, así fue como Dios los reconoció, duros de cerviz. Y sabiendo que una sola salida encontraban, tenían para encontrarle la solución al problema, era humillándose
delante de Dios. Pero, ¿qué es humillarse en sí? Fíjense que el diccionario, los diferentes diccionarios, considera que el humillarnos delante de Dios significa reconocer nuestra propia pobreza espiritual. Pero aparte de eso, el significado de humillarnos es reconocer el lugar que realmente nos pertenece a nosotros como criatura. Sabemos que toda la honra y toda la gloria son de Dios, pero muchas veces la humanidad se ha tomado lo que a Dios le corresponde. Ha orgullecido su corazón, ha vuelto altivo su corazón, su alma. No ha reconocido que sobre nosotros hay un ser superior. Y esto implica también la humildad. Reconocer que sobre nosotros hay un ser superior que se llama Dios. Cuando el mundo entero llegara a reconocer a Dios como Salvador, a Jesús como su Redentor, el mundo cambiará. Hoy esperamos cambios, pero cambios no se pueden dar si la humanidad no cambia. Pues nosotros somos los humanos, somos los que podemos cambiar el mundo con nuestra actitud humilde. La exhortación en cuanto a este aspecto para el pueblo cristiano y el pueblo que no conoce a Dios es: reconozcamos a Dios como Señor. Como Señor. Y de ahí, como dijo el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que de la presencia de Dios vendrán tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Jeremías dice que el mundo dirá paz, pero en el mundo no habrá paz. Mientras el mundo rechace a Dios y a Cristo como su Hijo, no habrá paz. Es tiempo entonces de reconocer a Dios y bajarnos del lugar donde nosotros nos hemos ubicado. En segundo lugar, la humildad es una actitud que el pueblo de Dios y las naciones deberíamos tomar ante estas grandes crisis. El apóstol Pedro, en el mismo versículo 6, habla sobre la actitud humilde. Pero como resultado de esa actitud, el apóstol Pedro está diciendo que para que seamos exaltados delante de Dios, debemos de tomar esa actitud de humildad. Esta actitud es una actitud que va a convencer a Dios. Actitud que va a tocar el corazón de Dios. Si no ponemos y hacemos esta actitud y tomamos esta actitud, Dios no podrá exaltarnos. La palabra exaltar es ponernos en un lugar que realmente Dios quiere ponernos. Llevarnos a una escala mayor. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro cuando dice que debemos de humillarnos para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Dije que la humildad es una actitud que el pueblo de Dios y las naciones deberíamos de tomar para poder vencer las grandes crisis. Además de eso, consideramos que la humildad hará que las cosas cambien, hará que tomemos una nueva dirección y que el mundo tome una nueva dirección. Los grandes reinos como Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, España,
están siendo azotados, son los países que más muertos han tenido por causa de este virus maligno. Estaba viendo una noticia de los doctores de la China que ya terminaron con esa crisis. Y ellos están aplaudiéndole a Dios, dándole la gloria a Dios, porque lograron vencer la crisis. El presidente de El Salvador, de igual forma, se convirtió a Cristo porque sabe que Él es la única respuesta ante esta situación. ¿No cree que esta es una actitud humilde delante de esos hombres valiosos, de esos hombres que reinan, esos hombres que tienen a su cargo la presidencia, y en otros países que se habla de reyes o de príncipes? Pero de igual forma hay otros presidentes, como ejemplo de Rusia, que está siendo más azotada que los demás reinos. Esta razón, o las razones por las cuales está siendo golpeado de mayor forma, es por la falta de humildad. Es un pueblo que ha perseguido al pueblo de Dios, y como consecuencia aquí le ha venido el resultado. Por lo tanto, la exhortación para la iglesia y para el mundo entero es: reconoce que sobre ti hay uno superior. Dice el salmista David que como los cielos son más altos que la tierra, así son los pensamientos de Dios. Y la palabra de Dios en el Salmo 103 dice que Dios se acuerda que nosotros somos polvo. Él sabe que somos polvo. Es cierto que somos criaturas suyas, pero esto no nos da a nosotros la honra, porque toda la honra y toda la gloria se la merece Dios. En segundo lugar, quiero tocar el segundo aspecto que el apóstol Pedro considera como un recurso para nosotros los humanos para cambiar la historia. La segunda respuesta de los cristianos ante las grandes crisis es echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué confianza nos brinda esta palabra de Dios? Como el apóstol Pedro en el versículo 7 dice que debemos de echar toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Cuando Jesús estaba ministrando, sus discípulos tuvieron tantas inquietudes y a la vez tuvieron tantas preguntas, pero que recibieron respuestas. Cuando Jesús les estaba enseñando a los apóstoles sobre su partida, sobre la necesidad de irse, ellos se afligieron, su maestro se iba. Pero dentro de esa noticia de que Él se iba a ir, les dio la noticia también de esperanza cuando les dice: yo me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador para que esté con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando el apóstol Pedro le habla a sus lectores y oyentes, les dice que debemos de aprender a echar toda vuestra ansiedad. Y quiero definir la palabra ansiedad. Hermanos amados, es cierto que no podemos evitar caer en ansiedad, pero tampoco podemos encontrarle una solución al problema poniéndonos en ese estado. El diccionario de la lengua española define la palabra ansiedad como miedo intenso, excesivo y continuo. Ante estas situaciones
Son situaciones cotidianas. Quiero decir con esto que no son ajenas a nosotros estas circunstancias. La ansiedad entonces es señalada como un miedo excesivo y a la vez es un miedo continuo, originado por supuesto por las crisis que vivimos en el mundo. ¿Qué hacer con ellas? Según el versículo que leíamos, el versículo 7 del capítulo 5 de Primera de Pedro, él dice que debemos de echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Viene a mi mente, hermanos amados, viene a mi mente lo que dice el Salmo 91:3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjense, hermanos, que uno de los hombres más experimentados en relación al cuidado de Dios fue David. Cuando joven se vio amenazado por leones queriéndoles quitar una oveja, pero él venía, se las arrebataba y mataba a los leones. Cuando tuvo que pelear con Goliat, no se puede ver una destreza humana en David. Joven, sin experiencia en la guerra, pero sí se puede ver la confianza de David en Dios. Él sabía que en Dios estaba su esperanza y que estaba en Dios su cuidado. Por lo tanto, después de haber pasado tantas experiencias, el rey David tiene razón al dejar sus escritos, y principalmente en el versículo 3, cuando él dice, Él, hablando de Dios, te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Y oigan esto, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Estos pasajes bíblicos ilustran el cuidado que las águilas tienen para con sus polluelos. Cuando las águilas cambian de nido y están en el proceso de enseñar a sus pichones a volar, ellas lo que hacen es trasladar a sus polluelos sobre sus alas. Esto con el fin de protegerlos de las flechas de los tiradores. De igual forma, Dios hace lo mismo, protege a su pueblo. Y el salmista David, en el versículo 1 del Salmo 91, habla claramente sobre el cuidado de Dios. Y quiero leérselos para ir buscando el final. Oigamos lo que dice la Biblia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando estamos hablando de omnipotente, estamos hablando que Dios es un ser ilimitado en poder, en lo que puede hacer en favor nuestro. Dice el versículo 3, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Para ir buscando el final de esta reflexión, no podemos evitar caer en la ansiedad. Lo único que tenemos, una solución,
creer en Dios y creer en Jesús. En Juan 16:33, el mismo Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Nadie más puede darnos tanta seguridad en un mundo lleno de conflicto. Ninguno de nosotros sabemos qué sorpresas nos traerá el mañana. Hace apenas unos meses se dio a conocer que el coronavirus había resurgido de la nada. Ahora, como el mundo es un mundo cambiante, mañana no sabemos qué nos puede esperar. Pero de lo que el pueblo cristiano debe estar seguro, que Dios es un ser que no cambia. Es un ser eterno y es un ser poderoso. Pueblo cristiano que tiene la bendición de ver y escuchar este mensaje, nuestra esperanza no está en lo que pueden hacer los gobiernos en favor nuestro ante esta pandemia. Nuestra confianza plena, absoluta, debe estar en Dios. Dios nunca nos ha fallado. Somos personas, todos los cristianos, somos seres de experiencia personal. Cómo Dios ha actuado de manera sobrenatural ante las penas, aflicciones que hemos vivido muchas veces. Pero ¿saben? Dice el salmista David que los que confiamos en Dios no seremos avergonzados jamás. Y esta debe de ser nuestra fe, nuestra esperanza en Dios. Por lo tanto, no podemos poner nuestra confianza en los recursos o métodos que las autoridades de nuestros países puedan estar usando. Cúbrete con la sangre de Jesús. Y en resumen, recuerda que el recurso que podemos usar en estas situaciones es humillarnos ante la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y en segundo lugar, el recurso que podemos tener es echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Tener la plena confianza que Él llevará nuestras cargas. Es suficientemente poderoso para llevar todo lo que nos pesa. Vivir este tiempo en el mundo es un desafío y se volverá aún más grande el desafío vivir en este mundo. Estamos próximos a que la iglesia tenga que irse en el rapto de la iglesia. Nosotros no nos quedaremos en este lugar, pero los días que nos restan vivir en esta tierra será un desafío vivir en ella. Por lo tanto, que el Señor nos cubra con esas alas poderosas y que podamos decir confiadamente, como lo dijo el apóstol Pablo: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quisiera elevar una oración por ustedes, esperando que la fortaleza venga de Dios y que su presencia pueda llenarlos de su gracia y paciencia. Y sobre todo, que el Espíritu Santo les dé fe para esperar confiadamente. Oro por ustedes. Señor y Padre, te doy gracias por esta tarde que nos concedes el poder estar delante de ti y delante de nuestros hermanos, trayéndoles palabras de aliento, palabras de fortaleza. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Cubre, Señor, con esas alas poderosas, para que ninguna enfermedad que les enviaste a los egipcios
nos enviarás a nosotros. De ninguna manera, Señor, porque tu palabra dice que si oímos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios e hiciéremos lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad que les envía a los egipcios nos enviarás a nosotros, porque tú eres Jehová nuestro sanador. Cubre pues a mis hermanos con tu bendita presencia, que tu Espíritu Santo nos guarde de todo mal que acecha este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Les invitamos entonces, hermanos, a disfrutar de este mensaje y esperamos que sea de bendición para sus vidas y principalmente para la mía, y el tener esa satisfacción de poder llegar a ustedes a través de este medio. Nos vemos en el momento que declaren la alerta anulada, pues nos vemos en el templo, nos vemos en cualquier momento con ustedes, y en otra ocasión nos estaremos viendo. Estaremos utilizando este medio para poder llevar palabra de Dios a todos ustedes, esperando que esta palabra los edifique y llene su necesidad espiritual. Que Dios nos bendiga. Nos vemos pronto, si Dios lo permite.